nuestra clase el día de hoy. Esperando en Dios, ¿verdad? De que todos estemos bien. Me hacen el favor, ya, bueno. Entonces, voy a compartir lo que es la pantalla. No miramos el último tema que correspondía. Oh. No miran la pantalla, ¿verdad? No. Vamos a ver. No me aparece. No me aparece. Permítame. Ok. No puedo, que no me dejará. Disculpe, mientras Dígame. sube su presentación, una pregunta. Disculpe, en cuanto al mapa, ¿lo podemos hacer a mano y a compu o solo mano? Esa compu, Julio. Esa compu. Bueno. Sí, esa compu. Gracias, Liz. Ajá. ¿Qué será? Que no me sale. Sí, aquí sí la tengo. Licenciada, perdone, buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, licenciada, yo hasta ahorita me acabo de conectar, no escuché lo de la tarea. Tienen tarea dentro de lo que es su evaluación de primer módulo, ¿sí? Entonces revisan, por favor. Tienen Gracias. de aquí al 4, ahí está el icono para que ustedes puedan subir su mapa, cualquier mental o conceptual. Ahí lo suben al el icono, o sea, el mapa, por favor, suplicándoles de que no sean semejantes o iguales, ¿verdad? ¿Está? Bueno, Es de lo que se ha visto en estos días, ¿verdad? del primer módulo. Bueno. Es del primer módulo. Ajá. Bueno. Ahí estamos. Hasta hoy que terminamos el primer módulo. Bueno, vamos a hablar entonces de los principales precursores de la administración. Ya, dentro de los principales precursores, vamos a encontrar a Frederick. Dice que fue un ingeniero norteamericano que ideó la organización científica del trabajo y que dentro del mismo, pues, él muere en el año de 1915. Dice que él ingresó a una fábrica de lingotes de acero en esa época, ya en los Estados Unidos. Dentro de esto, pues ocupando un puesto de obrero al principio, ¿verdad? Y lógicamente él fue pasando y pasando los puestos jerárquicamente o los niveles de acuerdo a del más bajo hasta el más alto. Esto pues le permitió a él darse cuenta de las afecciones que daban los obreros a las máquinas, o sea, la producción que se daba dentro de lo que era las máquinas. Frederick, dentro de lo que es la administración, él utilizó lo que es la administración científica, una administración científica que dentro de la cual yo creo que aquí, sí, dentro de la cual, pues lógicamente le dio énfasis a todas las tareas que los obreros realizaban, ya, era muy importante, ¿verdad? Las tareas que ellos realizaban de esa forma. En la escuela, pues, en la escuela donde estuvo Frederick, obedece al intento de aplicar algunos métodos de ciencia. Él aplicó algunos métodos de ciencia a los problemas de la administración, lógicamente para alcanzar una mayor eficiencia industrial dentro de lo que era la administración. Esta escuela, lógicamente, fue a comienzos del siglo eh, XVI, si no estoy mal, y que dentro del mismo el ingeniero norteamericano
que era Taylor, se le consideraba fundador de lo moderno, ¿ya? De una técnica moderna de administración, y que lógicamente pues él tuvo varios seguidores que lo imitaron, ¿verdad? Como podemos mencionar a Gantz, podemos mencionar a Emerson, podemos mencionar a Ford. Estos personajes administrativos, pues lógicamente le siguieron con la misma forma de poder trabajar lo que era Taylor. Su método científico lógicamente provocó una gran revolución dentro de lo que era el pensamiento administrativo en el mundo empresarial de esa época, ¿ya? Entonces, la preocupación inicial dentro de lo que era la administración de Frederick, pues era eliminar el fantasma del desperdicio que él le llamaba, ¿verdad? Y de la pérdida sufrida por algunas empresas estadounidenses que habían pasado por lo mismo. Entonces, lo que a él le preocupaba era elevar el nivel de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería industrial, porque Frederick, era un ingeniero industrial. Entonces, a él también, pues lógicamente se le consideraba como uno de los pensadores de la administración gerencial. Él tiene un libro que se llama Principios de la Administración Científica. Lógicamente, este libro habla del método científico que utilizó dentro de estas empresas estadounidenses, en donde los primeros pasos del pensamiento administrativo, lógicamente, eran fundamental y obligatoria para cualquier gerente, a pesar del tiempo en que se estaba dando. Lógicamente, el taylorismo fue desarrollado por él en la base de muchos de los procesos productivos actuales y que pues representa uno de los primeros pasos en lo que hoy llamamos una administración gerencial. O sea que él dio la pauta de cómo se administra una empresa, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma, una empresa industrial o una ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque así lo indicaba su título, así tenía los conocimientos en donde él los ponía en práctica. Su formación y su capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria, o sea, él era gerente, él era trabajador dentro de lo que eran todas estas empresas y que dentro del mismo pues permitía grandemente que él se desarrollara como gerente, como dirigente de esta empresa y que al elevar lo que era su trabajo, pues elevaba su desarrollo ya de las mismas empresas. El gran aporte de Taylor fue el haber propuesto y desarrollado una ciencia de trabajo y una administración científica a partir de los siguientes principios. O sea, al seguir estos 4 principios, lógicamente se desarrolló una administración científica, lógicamente que se lleva a cabo todavía. Por ejemplo, la organización del trabajo. Organizó a todos los empleados en la realización del trabajo, ¿verdad? Que le correspondía a cada uno, para que no hubiera duplicidad de trabajo, sino que todos realizaran trabajo, pero diferente para elevar las empresas. La selección y entrenamiento del trabajador. Actualmente en las empresas se organiza el trabajo en cada una de ellas, ¿verdad? Si lo seleccionan para un puesto determinado, pues usted sabe cuáles son las actividades que va a realizar de acuerdo al puesto. Y también lo entrenan, o sea, entrenan a la persona para que pueda desarrollar correctamente las acciones que amerita el trabajo en sí, ¿verdad? El puesto en sí.
la cooperación y la remuneración por rendimiento individual. Significaba que a más trabajo que la persona realizaba, su remuneración era más elevada. O sea, trabajaban a través de competencias, ¿ya? Muchos de los empleados actualmente trabajan a través de competencias. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Las personas que trabajan en los bancos, las encargadas de crear créditos, de dar créditos a las personas que así lo deseen, ellos trabajan a través de competencias. Entre más personas ellos les brindan créditos y que lógicamente la empresa les va a aceptar esos créditos porque va a haber un respaldo, ya sea un respaldo en su salario o un respaldo dentro de lo que es a un terreno o algo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esas son competencias que ellos se proponen alcanzar y su salario pues llega a ser a veces muy, muy alto, ¿verdad? Otra de las acciones es dentro del mismo, ¿verdad? Dentro de lo que es el trabajo, colocar dentro de lo que es en sí el trabajo, la especialidad de los puestos, ¿ya? La especialidad dentro de lo que tienen las personas, ¿verdad? O sea, para la responsabilidad, la especialización de los directivos, de la planeación del trabajo, de los puestos, de la realización de acciones que se deben de realizar para que la empresa pues salga adelante. A eso se refería lo que era Frederick Taylor. Además de ello, pues aparece lo que es, aparte de Taylor, aparece lo que es Gantt, que fue uno de los seguidores dentro de lo que es Taylor. Dentro de lo que es Gantt, pues dice que él pues nació en 1861 y murió en 1919. Cuando hablamos de Gantt, también era un ingeniero estadounidense que se destacó por sus aportaciones a la organización científica. Entonces, dentro de esto, pues lógicamente él era un colaborador y un seguidor de Taylor, ¿ya? Pues específicamente dice que dentro del mismo hay un organigrama que se trabaja con el nombre de Gantt y que lleva lógicamente su nombre. Los diagramas de Gantt y su función administrativa. El gráfico de Gantt, dentro de la cual permite identificar la actividad en que se está utilizando cada uno de los recursos y la duración de esta utilidad. Lógicamente, pues en este diagrama de Gantt, lo que menos se quiere es perder el tiempo. Significa trabajadores, por ejemplo, que estén platicando, que pierden el tiempo. En Estados Unidos, a las personas se les contrata por hora. Y si allá usted no trabaja, no gana, no gana. Entonces, acá con nosotros nos contratan por jornada. Trabajemos o no trabajemos, desarrollamos o estamos dentro de una empresa por nuestra jornada. Entonces, ellos Gantt dice que el tiempo también debe ser debe de administrarse el tiempo, ¿verdad? Porque se debe de utilizar correctamente y también la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. Significa que lo que es el tiempo y lo que es los recursos dan en sí una función administrativa eficiente, ¿ya? Según Henry Gantt. Ahora, ¿cuál fue el aporte de Gantt? El plan de la tarea y bonificación, o sea, el sistema de salarios a partir de estímulos. Si a nosotros, por ejemplo, nos contrataran y nos dijeran, si tiene
por ejemplo, 5,000 de ventas, usted va a recibir un bono de 2,000 quetzales. Entonces, ese es un plan de tarea y bonificación porque la empresa sube y su salario también sube, ¿verdad? Entonces, también la política de instrucción y entrenamiento en todas las empresas se da lo que es un entrenamiento del personal para evitar que se cometan errores y evitar situaciones difíciles para la empresa misma. Por eso se prepara al personal para que pueda desempeñar correctamente un puesto, ya con todas las especialidades que requiera dentro de lo que es el puesto mismo. Y también el éxito está ligado al adiestramiento. No es la palabra correcta, adiestramiento, ¿verdad? Porque solo a los animalitos se adiestra, pero es cuando el ser humano, pues así dice el diagrama de Gantt, adiestramiento, no es palabra que yo haya utilizado, entonces, sino que es el conocimiento de la persona hacia el puesto, ¿verdad? Entonces, también a eso se refiere lo que es el éxito de una empresa, a la educación que se les va a proporcionar al trabajador, considerando aspectos psicológicos. Recuérdese que un trabajador que esté psicológicamente positivo es un trabajador que va a rendir al 200%, mientras que un trabajador que está deprimido, lógicamente su mismo físico lo va a demostrar y por lo tanto a veces no conlleva lo que es el éxito de la empresa, ¿verdad? Entonces, dice que además de lograr una armónica cooperación entre ellos y los administradores, significa que la comunicación debe de ser en doble vía, bidireccional, para que la empresa pues salga adelante. Imagínense, una empresa donde los personajes no tienen una entera comunicación, no se logra un éxito, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Y lógicamente se puede también dar lo que es la responsabilidad industrial del servicio, o sea, la actividad fundamental del sistema empresarial es el servicio a la sociedad más que la obtención de ganancias. Dentro de esto, pues lógicamente una situación dentro de lo que es la ganancia no se puede, todas las empresas pues desean tener lo que es una ganancia y lógicamente al adquirir una ganancia pues está dándole y brindándole un servicio a la sociedad. Todas las empresas dan un servicio a la sociedad, la mayoría de ellas dan un servicio a la sociedad. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Sí, Lick, disculpe. Dígame. Gracias. Entonces, digamos, Lick, que a través del tiempo se fue enmarcando, como decir, esos procesos de administración según el punto geográfico donde se encontraba, ¿verdad? Sí. Porque según lo que usted decía, ¿verdad? Haciendo una diferencia en los estilos de administrar el tiempo tanto en Estados Unidos como en Guatemala, ¿verdad? Sí. Ajá. Gracias, Lick. Sí, ahí estamos. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, cuando estamos hablando de Henry Gantz, ¿ya? Pues este este es el personaje que dentro de la cual pues ya habíamos hablado aquí adelante, ¿verdad? Solo que le coloqué 2 fotos, no sé por qué se me fue una foto más de Henry, de plano que me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a pasar lo que es Max Weber, que es otro de los seguidores de Taylor. Pues él nació en 1864 y murió en 1920. Él era un sociólogo alemán que se opuso al determinismo económico marxista, una visión más compleja de la historia y la revolución social. ¿A qué se refiere lo que es Max Weber? Fue el análisis de los conceptos que generaron el modelo burocrático y su teoría de dominación racional. Sostuvo además que la burocratización
de los organismos políticos y económicos de la sociedad moderna, que son el desarrollo más importante de la civilización occidental. ¿Cuál es el modelo burocrático de Marx? ¿Ya? Es el pensamiento económico y sociológico, en donde se desarrolla dentro de la administración, lógicamente aprovechando una serie de debilidades que poseía la teoría clásica y la teoría de las relaciones públicas. Lógicamente, esto se basa fundamentalmente dentro de lo que son los organismos públicos que debe funcionar como un mecanismo de relojería. ¿A qué se refiere este? Que dentro del mismo, ¿verdad? Las empresas públicas deberían de tener funciones, procedimientos y normas establecidas dentro del mismo para poder atender a un grupo selecto en la cual necesitaba sus servicios. Entonces, ¿qué era lo fundamental? Realizar su tarea cada vez mejor sin obstruir las funciones de los demás. Significa que yo voy a realizar mi tarea como trabajador sin meterme y sin fijarme qué es lo que está realizando la otra persona que también es trabajador. ¿A qué se refiere lo que es Max Weber? Entonces, dentro de esto, pues él, pues él trabajó como un asistente legal, ¿ya? Luego, lógicamente, se especializa en sociología de las religiones, ¿ya? Él dejó un gran legado de conocimientos que consideraron las bases para el desarrollo del sistema de estudio del objeto de la ciencia social. O sea, ¿cuál era lo más importante del pensamiento de Weber? Fue el análisis de los conceptos que generaron el modelo burocrático y su teoría de dominación racional. Además de eso, lógicamente, pues él en su sistema de burocrático, pues dio origen a su pensamiento económico y sociológico, ¿verdad? En donde lógico se basaba fundamentalmente, ¿verdad? Aunque las organizaciones públicas lógicamente deberían de funcionar correctamente. Entonces, esto era algo muy importante dentro de lo que es Marx, porque cuando él habla de una teoría de la dominación racional, era que solo un grupo de personas podía trabajar, ¿sí? Un grupo de personas eran capaces de poder desarrollar lo que era esta teoría, lógicamente, o esta realización de funciones de trabajo. Ya no cualquier persona podía realizar un trabajo en una empresa, entonces, o en una industria. Entonces, lógicamente, estas personas tenían que ser seleccionadas, estas personas tenían que ser especializadas ya dentro de lo que era el puesto en sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que él creó un modelo burocrático, porque fue un grupo muy cerrado el que él creó para que la empresa pues fuera exitosa en ese tiempo, ¿verdad? Luego pasamos a George Elton Mayo. Pues este administrador, pues lógicamente, nació en 1880 y murió en 1949. Pues él dice que fue un segundo de una familia colonial. Él venía él estudió en Gran Bretaña, donde empezó a escribir sobre la política australiana. Ahora bien, cuando estamos hablando dentro de lo que es George, nos estamos refiriendo directamente que era muy conocido por sus estudios de organización del comportamiento que incluye los estudios de Home, que era de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica dentro de lo que cada uno de la eficiencia que tenía cada uno de los trabajadores, de los directivos
o de los dirigentes, ¿verdad? Y que dentro del mismo ellos podían organizar, ellos podían tener, o sea, ellos podían tener una organización correcta en la diludización o en la, ¿qué le digo yo? En la, en, en los conflictos, pues el poderlos solucionar los conflictos, ¿verdad? Entonces, a eso se refería, se refiere este personaje Mayo, dentro de lo que es afirma que las restricciones del trabajo requieren de una integración de varias formas, ¿verdad? Como por ejemplo la aceptación de la otra persona, la aceptación o el aspecto psicológico de la persona, porque si no está bien psicológicamente, no va a poder desarrollar correctamente sus tareas o su oficio o lo que se le encomendó o por lo que se le contrató, ¿verdad? Entonces, y que dentro del grupo de trabajos lo más importante para ellos era la comunicación. Ya a ellos le daban mucha relevancia dentro de lo que es la comunicación porque eran el avance, decía que entre más comunicación hubiese en un grupo, mejor avance y mejor productividad había en una empresa. Luego pasamos a Abraham Maslow. Era un psiquiatra y psicólogo estadounidense, ¿ya? Él, dentro del mismo, pues impulsor de la psicología humanista, que se basa en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la trascendencia, y creó la teoría de autorrealización que lleva su nombre, o sea, una jerarquía de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como seres humanos? Lógicamente tenemos en primer lugar las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? La alimentación, la respiración, el descanso. Las necesidades de seguridad, la protección, la moral, el estar seguros, el estar conscientes de que yo estoy seguro dentro de. La necesidad de aceptación social, o sea, el afecto, el amor, la pertenencia, la amistad, etcétera, ¿verdad? La necesidad de autoestima significa conmigo misma, la confianza, el éxito, el respeto que yo tengo y que me tienen a mí, ¿verdad? Y ante todo la necesidad de autorrealización, ¿ya? O sea, ¿cómo como trabajador, si me voy a autorrealizar, si he subido de puestos, lógicamente, si dentro del mismo tengo creatividad en el trabajo, si tengo espontaneidad en el trabajo, etcétera. Entonces, estas son las jerarquías de necesidades de los trabajadores de una empresa, hablando psicológicamente por dentro de lo que es Abraham Maslow. Dentro de esto, por eso se llama el triángulo de necesidades de Maslow. Entonces, ¿por qué? Porque él era un psicólogo humanista, que dentro de la cual pues le interesaba a él saber y conocer que el trabajador tenía que estar mucho mejor que para poder desarrollar lo que es su trabajo en sí. Luego pasamos a Linda Wicker. Dentro de esta, pues fue un consultor de negocios y uno de los pensadores más influyentes del Reino Unido. A él, lógicamente, se trabajó con varios principios. El principio de la especialización, o sea que cada uno debe ser especializado en el puesto que va a ocupar. Autoridad, la autoridad debe de ser en una sola línea, claramente definida y reconocida por todos los miembros. Significa que debe de haber un jefe y todos obedecen, ¿verdad? La amplitud administrativa, o sea, cada jefe o cada área debe de tener subordinados a su cargo. La diferenciación, los deberes, la responsabilidad,
la autoridad de cada cargo y las relaciones que tienen con todos los cargos. Estos son principios de Williams dentro de lo que es la administración. Y por último tenemos, si no estoy mal, a Henry Fayol. Cuando hablamos de Henry Fayol, lógicamente él nació el 29 de julio de 1841 y fallece en 1925. Cuando hablamos dentro de lo que es Fayol, fue uno de los principales aportes en la existencia en funciones de gerencia, que incluye la planificación o la planeación, la organización, la autoridad y la coordinación y el control. Son 5 aspectos administrativos que no se olvidan, ya que son los aspectos de Fayol, lógicamente, ¿verdad? Que a usted le pregunta, ¿cuáles son los aspectos administrativos de Fayol? La planeación, la organización, la autoridad, la coordinación y el control. Estos son ampliamente utilizados, estos principios, lógicamente, de los 14 que él había propuesto dentro del mismo para una estructura de una empresa. Entonces, estos eran los principales que se tenían que desarrollar, ¿verdad? Para las personas que tenían sus necesidades, sino que también que no eran máquinas, sino que eran personas, ¿verdad? Y por último tenemos a Frank y a Lillian Gilbert, que dentro de la cual pues ellos contribuyeron dentro de lo que era la administración. Ellos eran psicólogos industriales y que dentro del mismo pues dentro de la misma pues la dama era la primera dama que se realizaba como administradora dentro de una empresa, ya porque dentro del mismo pues ella combinó sus talentos y su rigidez para poder manejar o administrar científicamente una empresa, ¿ya? Ella afirmaba que la administración científica no puede determinar normas de lo justo o de lo injusto, pero sí determina normas de eficiencia, para lo cual la administración debe ser un principio de conservación y de mejorar un trabajo y de conservarlo. Pues lógicamente todo esto aparece dentro de lo que es aparece dentro de lo que es los precursores de la administración. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor. No, licencia. Vale. Todo quedó claro. Vale, en cualquier momento se me termina el tiempo de los 45 minutos. Por favor, realizar su tarea en la plataforma. Cualquier duda me la hacen llegar. Por favor, estamos ahí trabajando. Solo tienen su trabajo de la evaluación del primer módulo. No hay trabajo de unidad. Y ya empezamos, primero Dios, la otra semana con el módulo 2. ¿Estamos? Entonces, me dio un gusto poderles ver y saludar. Necesito que todos prendan su cámara para la fotografía de asistencia. Caso contrario, pues lógicamente no tendrían su asistencia, ¿verdad? Entonces, necesito tomar su asistencia dentro de la misma. Si puede abrir su cámara, 1 minuto, los de abajo que es Andrea, Astrid, Prisma, Candelaria, no tienen abierto Tránsita, no tienen abierta su cámara, no tendrían su asistencia. Bueno, ahí estamos. Me dio un gusto verlos y saludarlos. Que Dios los bendiga. Cuídense, por favor. Esto está difícil en Huehuetenango. Está muy difícil. Cuídense y nos vemos dentro de 8 días. Si tienen dudas, por favor, hay algunos que no me entregan tareas. Súbanlas. Licenciada, disculpe. Dígame. No sé qué pasó con mi pantalla, no puedo abrir la cámara. Vaya, no tenga pena. Pero aquí estoy presente y aquí estoy escuchándola, soy Tránsila. Vaya, ya la oí. Gracias, Lic. Vaya. Entonces, me da un gusto verles. En cualquier momento se